Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con lo que son las conductas, lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la importancia de esto en nuestra vida? ¿Qué más vale? ¿Lo que uno cree o lo que uno hace? Yo soy convencido de lo que vale en realidad es lo que uno hace. Es decir, el resultado de nuestras acciones pesa mucho más de lo que decimos y de lo que creemos. Mucho más. Y esto se ve hasta en los evangelios, donde hay un tema ahí atribuido a Jesús, en donde hay una persona que dice, Padre, voy a hacer esto, pero no lo hace, y el otro dice, no lo voy a hacer, pero lo hace, y al final el que es más justo es el que hace lo que tenía que hacer. Básicamente es eso, acción, resultado. ¿Cuál es el outcome de todo esto? El resultado, la salida de lo que yo creo. Eso es lo que vale, no simplemente decir, sino que el ejercicio de lo que uno cree. En cristianismo o en palabras cristianas es el ejercicio de la fe. ¿Qué pasa con esto? Aquí uno entra en la compleja terminología de lo que es la acción, la compleja terminología de lo que son las conductas de los seres humanos, y es extremadamente compleja. En filosofía, por ejemplo, se define dos términos que son generalmente usados del mismo modo, pero que no son en realidad en forma técnica el mismo concepto, sino que tienen una sutil diferencia. Uno es la ética y la otra es la moral. Hay distintos valores, los valores éticos y los valores morales. En forma simple o sencilla o expuesto en términos muy coloquiales, podemos definirlo del siguiente modo. Los valores son básicamente normas que nos dicen dónde está la línea que separa lo correcto de lo incorrecto. Esos son los valores. Los valores nos permiten a nosotros poder determinar qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que no es bueno hacer. Todo lo que acabo de mencionar tiene definiciones por sí mismas que son extremadamente complejas, porque qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, está definido dependiendo de una serie, de un sinnúmero de otros aspectos a hablar del tema. Muchos factores envueltos de hecho yo no los domino porque yo no soy un filósofo, pero soy un usuario de los términos y tal como ustedes me imagino yo, una persona pensante igual que todos. Pero vamos a hablar acerca del término ético y el término moral, que creo que es una definición que podemos manejar y que nos permite poder hacer una distinción importante. Y aquí vamos con todo esto. La definición de ética es la serie de valores que nos dicen a nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto a nivel individual. Es decir, una persona es capaz de poder tener ética. Una persona individual ejerce su ética, desarrolla su ética. La ética está dada por cómo es que uno entiende o conceptualiza lo que para uno es correcto, lo que es incorrecto, y cuando uno vive de acuerdo con esa norma es porque ejerce una ética que para él le es propia, le es individual. La ética está muy enraizada en lo que somos nosotros como personas, como individuos, como seres pensantes, individuales. La ética nos permite a nosotros básicamente actuar en conformidad con lo que son esos valores que nosotros pensamos que son los apropiados. Cuando pasamos a llevar nuestra ética es cuando tenemos realmente los conflictos en nuestra vida. Y eso es interesante, porque cuando nosotros fallamos a nuestra ética, somos nosotros mismos quienes nos juzgamos para poder determinar qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y sabemos que algo está mal basados en nuestra ética. No en lo que los demás digan, sino en lo que nosotros pensamos que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros transgredimos esta ética tenemos problemas éticos internos que nos dan a nosotros la valía personal. Está muy relacionado con nuestra autovaloración como seres humanos. Cuando nosotros pasamos a llevar lo que nosotros creemos y sabemos y hemos determinado por nosotros mismos que es lo correcto, lo pasamos a llevar, nosotros tenemos problemas internos.
del conflicto interno que va a gatillar el que nosotros nos valoremos de forma positiva o de forma negativa, y esto a nivel, como hemos dicho, de personal. Cuando llega el momento de la autorreflexión, cuando llega el momento de hablar uno mismo frente al espejo, cuando se encuentra uno con lo que uno realmente es, no con lo que uno parece ser. Eso es ética, es decir, la serie de valores de lo que es correcto y lo que es incorrecto a nivel individual. Que lo que es moral, por otro lado. Los valores morales difieren de los valores éticos, aunque están muy relacionados. También tiene que ver con conductas, también tiene que ver con el manejo de lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero esto ya a nivel de sociedad, a nivel de grupo, a nivel de conjunto social. La moral depende, en este caso, del entorno social, del tiempo y del lugar. Por ejemplo, en la antigua Roma era moral para las personas ver que animales y hombres murieran en la arena para diversión de la gente. Era moral. Pudiera ser ético o no ético, pero era moral. No había conflicto moral al respecto cuando uno hablaba acerca de este tema. Del mismo modo, cuando hablamos acerca de aspectos morales, nosotros no podemos juzgar la moralidad de un grupo social respecto de otro en distintos tiempos. Es moral, por ejemplo, que un sacerdote maya ejerciera en sacrificio a los dioses la vida de un guerrero de una tribu enemiga, abriéndole el corazón con un puñal de piedra y sacando el corazón aún latiendo, elevándolo al cielo. Para nosotros no lo es, para ellos sí era algo moral, para nosotros no. Es moral, por ejemplo, que para un grupo de musulmanes muy celosos, ellos le corten la mano a un niño que ha robado algo, un pan. Para ellos es moral, para nosotros no, lo consideramos brutal, lo consideramos bárbaro, barbárico, para nosotros no. Es moral, por ejemplo, de que una persona en Occidente asesine a un niño, no es moral. Es moral que exista el aborto, depende. También está esa zona gris, depende si es moral o no es moral, dependiendo del grupo social en el cual uno se desenvuelva. Respecto a asuntos bíblicos, si nos vamos a ese aspecto, ¿es moral la esclavitud? Depende. Si eres un cristiano del primer siglo, es moral, porque está aceptada socialmente, bajo todo lo que es la norma, ¿no es verdad?, del entorno en aquel entonces, y bajo la estricta figura jerárquica del pater familias, como símbolo de la estructura romana. ¿Es moral la esclavitud en este tiempo? No, no es moral, para nosotros no. Entonces, la ética está antes de la moral y la engloba completamente. La Sociedad Watchtower, cuando habla acerca de este tema, lo hace desde otro concepto que es la conciencia. La conciencia está, según los testigos de Jehová, regida por las normas que aplican en la Biblia. Ellos diferencian distintos aspectos diciendo y reconociendo de que las normas pueden cambiar según el tiempo. Pero hay cosas que no cambian, que son los principios eternos. Los principios cristianos le llaman ellos. Y los principios cristianos son eternos, no cambian, no varían según ningún tipo de tiempo o de lugar, sino que aplican siempre. Eso podríamos llamarlo más o menos y hacerlo equivaler a lo que es la ética personal. Pero esta ética sería una ética cristiana que está basada en lo que las normas dicen. Ahora, si nosotros nos vamos a hilar profundo, esta ética de la cual nosotros estamos hablando, esta ética cristiana, o esta conciencia cristiana, como ellos dicen, la conciencia entrenada según la Biblia, ¿es entrenada según la Biblia? No, no es entrenada según la Biblia. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no tienen la capacidad de ejercer una ética individual que les permita a ellos hacer conforme a lo que ellos son y lo que ellos consideran los valores personales. No, toda la estructura de la organización está llevada ¿para qué? Para que los testigos de Jehová ejerzan
una moral cristiana, es decir, lo que se supone que tienen, que tienen en conjunto que hacer ellos. Una cosa que es importante y está relacionada con lo mismo, muy relacionado, es que la secta de los testigos de Jehová lo que hace es quitar la individualidad de las personas, de tal modo que los testigos de Jehová son incapaces de desarrollar una ética personal, particular, que ellos van a respetar independientemente de las circunstancias. Y no importa la variación que ellos tengan y que sientan, porque saben de que hay ciertos principios de justicia, de lealtad, de verdad, etcétera, de que ellos no van a pasar a llevar porque tienen una línea que les dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Qué es lo que hace la secta? La secta lo que implanta es moral, moral de grupo, la moral de los testigos de Jehová, que son las normas que dice la secta que hay que cumplir. Esto explica por qué alguien que puede ser un padre amoroso es capaz de dejar morir a su hijo o su hija por un tema de transfusión de sangre, aunque él no lo crea. Esto explica cómo es que una madre puede dejar de hablar con un hijo o con una hija que ha sido expulsado o que simplemente deja de pertenecer a la secta por razones de conciencia y deja de hablarles y cortar ese sagrado vínculo familiar. Aunque ella esté triste, aunque esta persona esté dolida, aunque esta persona sufra mucho internamente, pero lo que hace es someter su voluntad no a los principios de su propia ética que le dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, sino a los que dice la secta. Y así encontramos muchos casos en donde las personas se han convertido prácticamente en autómatas o en robots al mando de un grupo de individuos sin escrúpulos, que los ocupan como elementos de producción y para poder mantener a la gente en regla. ¿Cuántos ancianos han caído en esto? ¿Cuántos padres de familia, cuántas madres, cuántos hijos han caído en esto de subyugar su ética a la moral del grupo? Lo que más duele de todo esto es que uno esperaría que hubiera consecuencia de parte de los líderes de la secta. Pero los líderes de la secta se manejan con otro tipo de valores y otro tipo de agenda. Teniendo esto claro, de que los testigos de Jehová no son capaces de generar o formar personas que sean capaces de autodeterminarse, de poder decidir por sí mismos si es que lo que es justo, lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es verdad, porque muchas veces vemos que los testigos de Jehová tú los sacas de la congregación, los pones en un lugar donde nadie sabe que son testigos y olvídate cómo actúan. De ahí sale todo el tema de lo que es pasar a llevar las propias normas morales que ellos mismos tienen. Cuando uno hace eso, ese ejercicio, te das cuenta tú de que toda la organización está orientada al parecer más que al ser. Es decir, funcionar con normas morales respecto de lo que la congregación diga y siempre y cuando los demás te vean. Por eso es que ellos alaban tanto a poder hacer las cosas aun si Dios los estuviera viendo, como lo hacía Abraham, no sé, un cuento así. Pero esto es algo que la gente noble ha llevado haciendo por siglos, por milenios, y lo va a seguir haciendo, sin necesidad de ninguna religión. Aquí vamos con todo esto. Vamos con lo siguiente, cuál es el tema que yo quiero presentar en estos momentos. Lo que yo quiero presentar es una serie de aspectos que tienen que ver con las conductas. La conducta moral y ética. No solamente lo que yo digo, sino lo que yo hago. Es muy sabido, por ejemplo, que Jesús, el Jesús bíblico, hablaba acerca de la discrepancia que había entre el discurso de los líderes religiosos de su tiempo y de lo que hacían. Jesús dijo, según las palabras bíblicas, lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Si uno evaluara esa misma conducta según el ejercicio de las acciones, ¿qué pasaría con los testigos de Jehová? No estoy hablando del testigo de Jehová común, del testigo de Jehová del perraje, del testigo de Jehová que es un número, del testigo de Jehová que simplemente es una persona que puede ser reemplazada. No estoy hablando de la persona desechable en la congregación que nadie toma en cuenta.
Estoy hablando de cómo como organización son ellos. No estoy hablando del anciano Juanito Pérez que está en la congregación Las Marmotas, sino que estoy hablando de ellos como organización. Me estoy refiriendo al grupo de los líderes, y si puedo incluir aún más, ser más exacto, al grupo de los 8 miembros del cuerpo gobernante, autoproclamado como esclavo fiel y discreto. ¿Cómo son las acciones de ellos? Teniendo presente que ellos se llenan la boca diciendo de que son los voceros de Cristo y de que ninguna publicación sale sin la aprobación de ellos y de que ellos son los que entregan el material, son ellos los últimos responsables de las acciones de la organización como organización. Por lo tanto, si uno viera las acciones que ellos tienen basados en las propias publicaciones, ¿cómo sería el resultado? No se trata aquí simplemente de decir teóricamente lo que debería ser, lo que la Biblia dice, no, sino que más bien ver lo que ellos son, o más bien han dicho que debe ser la conducta del cristiano y ver si ellos la acatan o no. ¿Qué hay de la ética que ellos tienen? ¿Qué hay de la conciencia entrenada según la Biblia, según ellos mismos dicen? Eso es lo que vamos a ver y simplemente nos vamos a determinar en el hecho de lo que ellos dicen y de lo que ellos hacen. Y si es así, si usted ve alguna discrepancia, ¿tendrá usted la ética para poder determinar si estos tipejos son realmente los voceros de Dios? De eso es lo que vamos a hablar.